Diversos estudios demuestran que pasar mucho tiempo en las redes sociales puede desencadenar problemas mentales como ansiedad y depresión. Cuando hablamos de uso excesivo, ¿cómo hacer para que las redes sociales no se conviertan en un problema? Bueno, estas preguntas las va a responder hoy la licenciada Mariana Hernández, psicólogo clínico. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación, muy feliz de estar acá. Mariana, ¿coincides con que las redes sociales pueden ser adictivas? Absolutamente, las redes sociales ahorita son una plataforma que acapara muchísima atención, especialmente en un grupo de edad joven. Es un mundo donde puedes mostrar una realidad desde tu perspectiva, como la quieras mostrar, independientemente de si es real o no. Eso es lo interesante de las redes sociales y por eso es que son tan adictivas y capturan tanto la atención de este grupo de edad específicamente. Cuando hablamos de adicción, entonces mencionamos algunos problemas como ansiedad, depresión, irritabilidad. ¿Cuáles son esas señales que pudieran indicarnos que pues estamos ante un problema? Mira, cuando hablamos de una adicción a las redes sociales, estamos hablando de una persona que no puede tener un tiempo significativo fuera del celular o de la laptop o de la tablet, no importa el dispositivo, pero si hay un tiempo significativo que te genera ansiedad, que te genera estrés y tú dices, mira, no puedo estar apartado del dispositivo, necesito regresar a él, necesito aunque sea chequear, entonces ahí está pasando algo. ¿Por qué no te puedes relajar? Porque esa ausencia de relajamiento, relajación, ante ese tiempo fuera de pantalla es interesante, porque eso me indica a mí como terapeuta que tú realmente no estás logrando un espacio de tranquilidad sin el dispositivo. Entonces, esa es la primera señal de alerta. Luego tenemos síntomas ansiosos, por ejemplo, me mantengo muy estresado, estoy temblando, de repente sudoración. Y son síntomas que se pueden naturalizar un poco, porque la persona puede decir, bueno, ok, nada, agarro el celular y se me pasa, pero ¿por qué no puedes estar sin él? Claro. Ujú, La diferencia entre la adicción a redes sociales y otras es que las redes son gratuitas, de ujú. fácil acceso. ¿Cuál es el tiempo que tú consideras que debemos pasar en ellas? Por ejemplo, los jóvenes, que creo que es la población más vulnerable, también vamos a hablar de eso. Absolutamente. Mira, yo creo que siempre puedes utilizar tus redes sociales siempre y cuando no generes una necesidad compulsiva por utilizarla. Por ejemplo, yo puedo revisar mis redes sociales en la mañana, puedo tener un día bastante productivo y después revisarlas en la noche, en la tarde-noche y no tengo ningún problema con ello. Ahora, si yo durante mi día y durante mi rutina necesito estar constantemente chequeando y eso altera mi ritmo diario, pues entonces allí estamos hablando de un problema porque no puedo tener altos niveles de concentración en mis actividades por desviarlos a las redes sociales. También existe otro problema que quisiera mencionar contigo y es que al generar depresión o ansiedad, también podemos ser muy vulnerables y existen algunos retos que incluso pueden llegar a poner en peligro nuestra vida. Ujú. ¿Cómo podemos supervisar o por qué debemos supervisar lo que consumen nuestros hijos en redes sociales? Sí, efectivamente es algo que se debe chequear específicamente en el grupo de edad adolescente, ya que acá ellos están más propensos a seguir modas, a seguir los trends que estén de moda, porque ellos necesitan pertenecer al grupo. Esa necesidad de pertenecer es muy común en los adolescentes, hay que recordar que es un grupo que no tiene la personalidad definida, están en proceso de desarrollo y por ende ellos se intentan adaptar a lo que les parezca más atractivo. En este caso serían las modas que, bueno, surgen a raíz de las redes sociales. Por eso debería haber una vigilancia, al menos del tipo de contenido que ellos están consumiendo. No significa que los padres van a estar 24/7 revisando el celular, porque allí estaríamos hablando de una sobreprotección, pero sí por lo menos tener conocimiento de cuáles son las páginas y las aplicaciones que el adolescente o el niño está utilizando. En época de pandemia y bueno, de cuarentena, ha aumentado el uso de las redes sociales como son vistas como una vía de escape y como un medio para estar informados. ¿Crees que luego de que pase la cuarentena y la pandemia, la gente, pues al regresar a su rutina, deja un poco de lado las redes o ya se está convirtiendo en costumbre consultarlas para casi todo? Yo creo que ya es parte de nuestra rutina, creo que ya es parte de la sociedad. Dudo mucho que esto disminuya porque es lo que abarca nuestro día a día. De hecho, se habla que Twitter es el nuevo periódico. La gente utiliza Twitter para revisar las noticias. Entonces, Ujú. cuando ya tenemos las aplicaciones como parte de nuestro día a día, como parte de nuestra rutina y lo implementamos a diario, es muy difícil dejarlo.
Gracias, Mariana. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Estamos conversando sobre el uso excesivo de redes sociales y las consecuencias psicológicas que esto pudiera traernos. Me acompaña Mariana Hernández, psicólogo clínico. Recuerde nuestras redes sociales, usted puede interactuar con nosotros, AM por GB en Instagram y en Twitter, AM-por GB, mi cuenta personal, @bealugo. Ya volvemos. Traer el uso excesivo de redes sociales. Mariana, ¿coincides con que las redes sociales en sí no son buenas ni malas, sino que todo depende del uso que le demos? ¿Cuál crees tú que es la parte positiva de tener redes sociales? La parte positiva de tener redes sociales es la conexión humana que está generando. Realmente antes de las redes sociales podríamos tardar muchísimo en enterarnos de una noticia, en tener esa conexión con el mundo. Ahora es mucho más rápido, mucho más fácil. El día de hoy nos podríamos enterar de algo que pase en China en segundos. Así de rápida es la mensajería y yo creo que esa es una de las características más positivas. Por supuesto, el aprendizaje también es una de las características, pues tenemos muchísimo acceso a conocimientos diversos, a muchísima información al alcance de un clic. Entonces, esa facilidad para aprender yo creo que es muy positiva y es excelente. Creo que todas las mamás coincidimos contigo porque ahorita en época de pandemia, por ejemplo, mi hija aprendió a leer y a escribir a través de Zoom, conectándose con sus maestras. Ujú, sí, realmente es una herramienta increíble. Incluso puedes aprender un nuevo idioma con diferentes aplicaciones, puedes aprender recetas, puedes adquirir conocimientos y habilidades que antes quizás solamente se podrían dictar en cursos presenciales. Ahora lo tenemos al alcance de la computadora del celular. Usted puede interactuar con nosotros. Recuerde nuestras redes sociales, AM por GB en Instagram y en Twitter, AM-por GB. Vamos a compartir contigo lo que dicen nuestros televidentes. Sebastián nos escribe, buenos días. ¿Es normal levantarse y meterse de inmediato en las redes sociales? Lo hago todos los días y si no lo hago siento ansiedad. Sí, definitivamente no es normal, porque fíjate que él ya está especificando que siente ansiedad. Si tú estás sintiendo síntomas ansiosos, eso es una mala señal porque quiere decir que no puedes tener un momento, que era lo que hablábamos en el bloque anterior, un momento de relax sin utilizar el dispositivo. Si tú estás experimentando estrés, si experimentas ansiedad sin tener ese dispositivo o sin acceder a las redes sociales, eso quiere decir que necesitarías un poco de ayuda profesional para poder manejar esa ausencia del dispositivo. También nos escribe Lomeli. Los jóvenes entre 18 y 20 años pueden tener problemas con la sociedad debido a miedos por la baja autoestima. Gracias. Sí, sobre todo, por ejemplo, si hablamos de las redes sociales, creo que uno de los fenómenos que se está presentando muchísimo en los chicos jóvenes es el fenómeno de la comparación. Ahorita ellos están expuestos a mundos que pueden ser reales, como también pueden ser completamente ficticios, pero al presentarse en una red social, ellos pueden comparar sus propias realidades y su propia vida con este mundo que están viendo, ya sea en Instagram, en Twitter, y ellos dicen, oye, quizás me debería parecer a esto. Y ahí puede comenzar los problemas de autoestima. Mariana, vamos a hablar sobre el ciberacoso. ¿Qué tan común es que esto ocurra en nuestro país? Mira, en nuestro país, en Venezuela específicamente, no es tan común como por ejemplo en países como Estados Unidos, que el cyberbullying realmente sí es una problemática mayor. Sin embargo, no quiere decir que no exista. Efectivamente existen comentarios despectivos, lo podemos ver al revisar cualquier tipo de red social, vemos que siempre va a haber un comentario negativo, pero también hay comentarios positivos. Lo importante es saber manejar ese feedback que te llega. Si tú tienes una red social, significa que tienes un perfil público y tienes que estar preparado para que siempre va a haber una persona que va a tener algo negativo que decir. Yo creo que es importante aprender a manejar eso de forma asertiva, sin tomárnoslo personal, porque siempre hay que recordar que las personas que nos lanzan comentarios negativos lo están haciendo desde una perspectiva completamente subjetiva. Esa es su realidad y no tiene por qué ser la tuya, por ende no deberías adoptarla ni tomarla personal. Allí también juega mucho la autoestima, cómo nos sentimos nosotros, cómo Ujú. podemos hacer quizás para criar jóvenes seguros de sí mismos. Sí, yo creo que es importante fomentar la autoestima desde que los chicos son muy, muy jóvenes. Entender que cada uno es completamente diferente, que el hecho de que tú te veas diferente a tu compañerita no quiere decir que porque ella es bella tú no lo seas. Entonces, siempre fomentar que lo que es la belleza personal es muy importante, eres una persona que con tus características eres suficiente, no necesitas parecerte a otra persona o amoldar la realidad de otra persona a ti.
Yo creo que esas son enseñanzas que se deben pues estar impartiendo desde que los chamos son muy, muy jóvenes, porque lamentablemente en la era de las redes sociales no suele ser fácil para ellos comprender que quizás esa realidad que ven en pantalla no se puede lograr o no está al alcance de sus parámetros. Y ese choque puede causar problemas de autoestima, problemas de comparación, como, oye, no entiendo por qué yo no puedo ser así, incluso muchísima ira y frustración, que es algo que también se ve mucho en consulta. Los chicos, los adolescentes pueden presentar mucha ira al no tener la vida que ellos desean o que ven en redes sociales. Algunas veces cuando estos jóvenes son víctimas de ciberacoso, sus padres son los últimos en enterarse. ¿Cuáles son Mm. esas señales que pueden indicarnos que nuestro niño está siendo acosado? Mira, si vemos cambios en la rutina diaria, si por ejemplo disminuye el apetito, si deja de comer, si ya no tiene un sueño regular, de repente modifica las horas de sueño, si presenta insomnio, si baja las calificaciones, o sea, si vemos una modificación significativa en lo que es su rutina y lo que es la persona, la conducta del adolescente o del niño, allí podríamos decir que está pasando algo, ya ahí sería cuestión de evaluar, ya sea al de la mano de un profesional o directamente el padre, pues y tener una conversación de uno a uno de forma muy asertiva, nunca utilizando la conversación para recriminar, sino más bien para intentar comprender cuál es la realidad del adolescente y intentar ver cuál es la profundidad de lo que está ocurriendo. ¿Cuál es la edad que tú consideras en la que deberíamos regalarle a nuestros hijos algún dispositivo móvil? Porque esto también es un tema de debate. Hay niños que tienen celulares. Ujú, sí, de hecho es común que los niños menores de 10 años ya estén manejando dispositivos y lo manejan mejor que los padres y es impresionante. Sin embargo, yo recomiendo que para las redes sociales específicamente ya se entre en la adolescencia, 13, 14 años. El niño puede tener un dispositivo para llamadas, es decir, para comunicarse con su padre. Estamos en un contexto en el que definitivamente debe haber algún tipo de comunicación con sus padres, pero ya lo que es internet, redes sociales es bastante delicado. Yo recomendaría a partir de los 13 años. Claro, la idea no es aislarlos tampoco porque realmente hay Correcto. un mundo que está allí y como hablamos, las redes sociales son una herramienta y todo va a depender del uso que le demos. Ujú, es Gracias, Mariana, correcto. por compartir con nosotros. Vamos a hacer una nueva pausa. Estamos hablando sobre el uso excesivo de redes sociales. Recuerde que usted puede interactuar a través de nuestra cuenta en Instagram, AM por GB, y en Twitter, AM-por GB. Ya volvemos. Uso excesivo de redes sociales. Mariana, entre otras de las consecuencias está el aislamiento. ¿Cuáles son esas señales, esos indicios que nos indican que estamos teniendo problemas interpersonales porque estamos aislados? Ujú, sí, efectivamente, cuando vemos una reducción significativa de nuestra actividad social, digamos presencial, porque preferimos, eso es importante, porque sea voluntario, porque yo prefiero quedarme en casa, porque prefiero estar con mi teléfono, allí podríamos decir que está pasando, que yo realmente estoy prefiriendo un mundo completamente virtual a mi mundo presencial. Entonces, allí, por ejemplo, si hablábamos del área de terapéutica, del área psicológica, yo haría una evaluación de cuáles son las prioridades de esa persona. ¿Tu prioridad está en lo virtual o tu prioridad está en lo presencial? Y si me dice que es virtual, efectivamente yo tengo que evaluar todas las aristas de la vida de esa persona para llegar a una respuesta. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Es porque realmente no te puedes adaptar al mundo presencial, porque tienes problemas o tienes falta de herramientas psicosociales? Es una cantidad de respuestas que podrían haber allí que es totalmente individual, depende de cada persona. Vemos también, por ejemplo, en el caso de los niños, algunos que se sientan a comer con la tablet, están en el Ujú. carro con la tablet, cuando les preguntas quizás cómo te fue hoy, no te contestan porque están allí. Los niños pueden imitar el patrón de conducta de los padres, quienes también a veces estamos aislados con el teléfono. Ujú. Sí, efectivamente, ellos tienden a imitar, sin embargo, creo que esta generación de niños son muy propensos a adquirir este hábito por las redes sociales por sí mismos y más bien por grupos de su misma edad, porque ven que su compañerito de clases tiene TikTok, entonces yo me descargo TikTok, ven que mi compañerito sigue a tal persona, a tal personalidad de las redes sociales, entonces yo también necesito imitar a esa personalidad. Entonces creo que ellos mismos están generando su mundo más que una imitación a los padres, que es algo particular de esta generación. Mariana, nos llega unas preguntas por redes sociales, recuérdelas, AM por GB en Instagram y en Twitter, AM-por GB, ya las voy a compartir contigo. Nuevamente, Sebastián, ¿qué puedo hacer para evitar sentir ansiedad al no ver las redes sociales?
Mira, una de las herramientas que puedes utilizar cuando realmente estás sintiendo una ansiedad significativa por esa ausencia de las redes sociales es practicar respiración diafragmática, es decir, ejercicios de respiración que te permitan poner tu ritmo respiratorio en paz, que te permitan tranquilizarte un poco y concentrarte en el aquí y ahora. Lo que pasa con este tema de la adicción a las redes sociales es que estamos siempre pendientes y con pensamientos rumiantes con respecto a qué estará pasando en redes, de qué me estoy perdiendo. Es un fenómeno que se llama FOMO, Fear of Missing Out, es decir, Ok. miedo a perderme de algo. Entonces, para que tú no tengas ese miedo de qué es lo que está pasando, tengo que estar al día, entonces es bueno que tú te centres en tu aquí y ahora, en qué estoy pensando, por qué estoy tan nervioso, practica la respiración y realmente céntrate contigo mismo para que no estés con esa necesidad tan constante de estar en las redes sociales o en cualquier tipo de dispositivo. Yo creo que además Sebastián ya dio el primer paso y es reconocer que siente ansiedad. Absolutamente, absolutamente. Muchas personas no lo reconocen porque, como te comentaba hace un ratico, a veces la ansiedad y el estrés se normaliza. La persona cree que es parte de su personalidad y es que yo soy nervioso o es que yo soy ansioso y no. Es importante saber cuándo estamos cayendo en algo patológico más que en un aspecto de nuestra personalidad netamente. ¿Cuáles son esos consejos que tú pudieras darle a nuestros televidentes para evitar caer en la adicción de redes sociales? Mencionamos algunos ya como, bueno, regular el tiempo que pasamos en ellas, Ujú. quizás limitar las notificaciones, pero pudiera ser un poco más específicas a manera de resumen. Ujú. Sí, bueno, la adicción a las redes sociales es importante reconocerla tal cual como dice el amigo que nos escribió. Entonces, uno de los consejos más básicos para evitarlo es, como hablábamos, limitar el tiempo. ¿Y por qué hago tanto énfasis en esto? Porque a veces se nos va el tiempo completamente, se nos va y no sabemos ni siquiera cómo se nos fueron 2 o 3 horas. Entonces, si por ejemplo establecemos una rutina básica de nuestro día a día, es decir, yo tengo estas actividades estructuradas, posiblemente tenga más tiempo en esa rutina que en las redes sociales. Entonces, mi recomendación es estructúrense, que el día a día no se pase solamente en el celular, que no se dejen perder ustedes mismos en el teléfono, sino que tengan una lista de actividades prioritarias que los permitan mantenerse activos. Si, por ejemplo, pueden implementar ejercicios, yoga, algún tipo de actividad física que los mantenga activos y que puedan drenar toda esa carga emocional para que de alguna manera estén más centrados en algo productivo y baje un poco esa necesidad de estar todo el tiempo con el teléfono. Mariana, ¿en qué momento debemos tomar la decisión de acudir a un especialista? Hablamos de ansiedad, hablamos de depresión, pero ¿cuándo debemos decir esto no lo puedo manejar solo? Tengo que ir. ¿Y por qué el psicólogo es la persona pues recomendada para ayudarnos? Sí, mira, es importante ya darnos cuenta cuando nuestra adicción a las redes sociales está sobrepasando límites normales, cuando decimos, mira, esto me está generando un problema real en mi ritmo de día a día. Yo no puedo estar sin el celular. Y cuando tú detectas que no puedes estar sin estar con el teléfono, así sea revisando una notificación, allí es cuando tú dices necesito ayuda, porque si ha pasado tanto tiempo y no lo has podido solucionar por ti mismo, definitivamente necesitas una ayuda extra. El psicólogo pues siempre va a tener las herramientas para ayudarte. Yo, por ejemplo, soy cognitivo-conductual, es decir, yo me especializo en lo que es la mente y la conducta. Entonces, la modificación de la conducta es una de las herramientas más esenciales para trabajar este tipo de adicciones. Antes de finalizar el programa, pues nos siguen llegando comentarios en nuestras redes sociales, vamos a compartirlos. Ya vamos a tener al aire lo que dicen nuestros televidentes. Catherine nos escribe, ¿a qué edad podemos dejar que los niños usen tablet y qué tiempo de duración es recomendable? Sí, como comentaba, creo que para las redes sociales específicamente yo recomendaría a partir de los 13 años. Ahora, si estamos hablando de una tablet, quizás para motivos académicos, para motivos, digamos, más productivos, lo pueden utilizar desde la niñez. O sea, yo diría unos 8 o 9 años ya lo puedo utilizar y recomendaría no más de 3 horas al día, porque a esas edades específicas ellos necesitan más energía física, necesitan más actividad física y yo creo que se les podría ir el tiempo muy rápidamente con este tipo de dispositivos, tal cual como ocurre con los adultos. Un adulto a veces no se da cuenta que tiene 4 horas pegado al celular, ¿cómo podemos esperarlo de un niño?
Mariana, ¿la adicción a redes sociales tiene solución? Sí, efectivamente, no es algo que dure por siempre si se trabaja en ello, por supuesto. Si lo dejamos pasar y lo normalizamos como parte de nuestra conducta, yo creo que ahí empieza la problemática. Pero si se reconoce a tiempo y decimos, mira, realmente tengo una problemática y necesito ayuda y busco esas herramientas profesionales, se puede trabajar y se puede eliminar. Entiendo que cada caso es particular y así lo evalúas tú como psicóloga, Ujú. pero a estas terapias en un principio se acude en familia. Depende, si es una adicción completamente individual, o sea, si la generaste por tu propio uso, recomendaría terapia individual. Sin embargo, si es una problemática familiar, si vemos que toda la familia, por ejemplo, no puede estar en la mesa comiendo, sino que todos están con el celular, podría ser realmente una terapia familiar. ¿Pudieras por favor darnos tus puntos de contacto para quienes pues están interesados en asistir a terapia o quieren consultarte otra cosa? Claro que sí, me podrían buscar en Instagram como @psiclinica.mb, esa última B con B de Venezuela, @psiclinica.mb. Muchos televidentes sé que ven el tema de ir al psicólogo como un tabú, pero quiero aprovechar que estás acá pues para que nos digas por qué debemos buscar ayuda, no solamente con este tema del uso excesivo de redes sociales, sino porque en tiempos de pandemia también podemos sentir ansiedad por tantas cosas. Sí, efectivamente, yo creo que incluso no nada más en Venezuela, en la cultura latina, lamentablemente no tenemos cultura del psicólogo, cultura de la salud mental, falta muchísima educación con respecto a esta materia, pero yo los invito a todos que si efectivamente están reconociendo en ustedes mismos que hay algo que está fallando, que hay algo que podríamos mejorar, pues no tengan miedo y de solicitar esa ayuda, no estén atados a un tabú cuando realmente podrían mejorar en su persona. Yo creo que invertir en un psicólogo o en terapia en general siempre va a ser algo de por vida y si lo necesitas, ¿por qué detenerte solamente por un mal comentario que te puedan hacer o un rumor acerca del psicólogo que pudiste escuchar hace muchos años? Yo creo que en pleno siglo XXI y después de una pandemia mundial que afectó a tantas personas a nivel psicológico, yo creo que este es un tabú que se debe derrumbar por completo y empezar a acudir al psicólogo como si fuera el médico, por chequeo y porque lo necesitamos y para mejorar como persona. Muchísimas gracias, Mariana, por acompañarnos esta mañana y conversamos con la psicóloga Mariana Hernández. Hablamos sobre el uso excesivo de redes sociales. Mañana tenemos una cita, conversaremos sobre duelo gestacional. Recuérdelo a las 9:30 en nuestras redes sociales, AM por GB en Instagram y en Twitter, AM-por GB, mi cuenta personal, @Bealugo. Que pasen una feliz mañana.